Diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Lo anterior con base a lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputado Jorge Torres, si nos hace favor de… Si me permite, diputada presidenta, leer solo un resumen debido a que el dictamen completo está en la Gaceta. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, la Comisión Legislativa que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presentada por el diputado Carlos Peña Vadillo, en apego a las atribuciones legales que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la Comisión Legislativa somete a consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, en la sesión ordinaria del 14 de noviembre del 2017 se dio lectura a la iniciativa del proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presentada por el diputado Carlos Peña Vadillo, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General. Segundo, en esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa en referencia fue turnada mediante memorándum 1264 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. El diputado Carlos Peña Vadillo justificó su iniciativa de decreto bajo la siguiente exposición de motivos. Justificación. En fecha 27 de mayo del año 2016, se publicó en el periódico oficial el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. A partir de la entrada en vigor de dicho instrumento legal, se implementó en nuestro país un mecanismo novedoso tendiente a fortalecer las instituciones y erradicar políticas indebidas en el ejercicio de un empleo. A cargo de la Comisión Pública me refiero al de la denominación Sistema Nacional Anticorrupción. Con el objeto de armonizar la legislación local, esta 62ª legislatura llevó a cabo sendas reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, además de generar una serie de leyes con las que se instauró el Sistema Estatal Anticorrupción, perfilándose como uno de los esfuerzos legislativos de mayor relevancia en este ejercicio constitucional, pues hoy día nuestra entidad cuenta con un andamiaje jurídico sólido que permitirá a las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción, entregar buenas cuentas a la ciudadanía y de ser los dispositorios de la democracia. Existe un desempeño legal, honesto y transparente de los servidores públicos. Debido a las adecuaciones normativas realizadas, destaca la figura de los órganos internos de control, los cuales se
definen por la Ley General de Responsabilidades Administrativas como las unidades de naturaleza administrativa a cargo de promover, evaluar, fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, así como los organismos constitucionales autónomos que, conforme a las respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos. Por lo que al particular interesa, se propone reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para reforzar la figura del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual como organismo constitucional autónomo se encuentra dotado de autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y de patrimonio propio. En este contexto, resulta de vital trascendencia homologar la norma que reglamenta en la entidad el derecho humano derivado del artículo 6º constitucional, pues la rendición de cuentas que se ha convertido en una condición insoslayable para quienes nos desempeñamos con algún cargo público. Actuar con apego a la legalidad, la honradez y la transparencia asegura a la ciudadanía mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos por parte de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales creados para coadyuvar con la función. Además, se permite consolidar las instituciones y mejorar la percepción social en cuanto al combate a la corrupción. Objeto de la iniciativa. Con la reforma que se plantea, se pretende homologar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas a las reformas realizadas para implementar en la entidad el sistema estatal anticorrupción, ello mediante las siguientes adecuaciones. Adecuar la denominación del órgano interno de control dentro de la estructura del Instituto Zacatecano de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Definir la facultad de la legislatura en el Estado para designar al titular del órgano interno de control. Precisar los requisitos de elegibilidad que deberá reunir la o el servidor público que sea designado como titular del órgano interno de control. Indicar las facultades enunciativas más no limitativas que deberá ejercer el órgano interno del control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Materia de la iniciativa: instaurar un órgano interno de control dentro de la estructura administrativa del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Considerandos. En mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas una de las modificaciones de mayor trascendencia e impacto social en los tiempos recientes, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con esta reforma constitucional se establecieron las bases para construir un andamiaje legal que, basado en los esfuerzos ciudadanos e institucionales y apoyados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de las instituciones. Los puntos fundamentales de la reforma constitucional citados son los siguientes: se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, imposición de sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, creación de un órgano interno del control dentro de los organismos constitucionales autónomos cuya designación corresponde a los poderes legislativos federal y locales, emisión de la legislación secundaria, entre otras, las siguientes ordenamientos: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Ya va. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial
órgano de gobierno del Estado. Segundo, la legislatura del Estado, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá designar al titular del órgano interno del control del Instituto a través del procedimiento descrito en el artículo 145 de la presente ley. Así lo dictaminaron y firman los diputados y diputadas y diputados los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 13 días del mes de marzo del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.